Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a dedicarnos durante media hora a adentrarnos en el conocimiento de algunos puntos de la teología bíblica y sistemática. Habíamos visto anteriormente el capítulo, estamos actualmente en el capítulo 2 con sus divisiones, letra A, letra B, y ahora estamos en la letra C, el conocimiento de Dios a través de su propia revelación. Ese es el título de la letra C del capítulo 2. Habíamos visto una postura de un gran teólogo protestante llamado Karl Barth. Habíamos también considerado su trayectoria en algún momento y que es el que hasta ahora nos va guiando a través de las escrituras, llevando este parangón, este balanceo entre la revelación bíblica, escritural y la razón humana. Vamos a ver hoy también lo que dice Barth, que hay caminos de Dios hacia el hombre, pero no del hombre hacia Dios. Eso es lo que podemos observar en la realidad. El hombre no puede llegar a Dios jamás. Eso como cristianos lo sabemos, y como paganos o inconversos o lo que fuere, el cristiano se da cuenta que no conoce a Dios. ¿Por qué? Y porque vive todas las realidades de su mundo interno que está en el alma, expresado en el cuerpo. Un mundo intelectivo de la razón, o sea, alma viviente. Un ejercicio y un contenido, una actitud interna, un mundo interno que se mueve, que se balancea internamente, pero siempre encerrado en su propia opinión. La Biblia misma nos enseña, lo dice el apóstol Pablo, no sean sabios en su propia opinión. Es peligroso porque te quedas encerrado en vos mismo. Eso es lo que le pasa a los sabios de este mundo. Entonces, tenemos directamente ya que acudir a lo que es base para nosotros los cristianos, que es la palabra de Dios, o sea, las escrituras o la Biblia. Es verdad, el hombre no puede conocer a Dios por su cuenta. Establecido esto, decimos, debemos ir con cautela al explicar esto, porque de pronto nos encontramos con que, cuidado, hay un hombre, el hombre en general como raza caída no puede, porque no puede recuperar por sí mismo aquel lugar que perdió. El hombre ha sido destituido de la gloria de Dios, por lo tanto no puede entrar en ese renglón por su cuenta. Pero sí, aquí encontramos nosotros nuestra salida, que hay un hombre, hubo un hombre hace 2000 años, existe todavía, está vivo, y él es el primero de entre los muertos que está resucitado. Es Cristo Jesús, a quien en algún momento creímos, y por eso en nosotros hay un proceso de iluminación, porque cuando creímos en él, primer capítulo del Evangelio de Juan, en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Así que creemos en Jesús, y solamente esa actitud de rendirnos a sus pies, arrepentirnos de todo lo nuestro que es pecado, recibimos su vida, y en ese instante el espíritu de vida que entró en nosotros nos iluminó totalmente un camino nuevo. Por eso Jesús establece y dice, miren, yo soy hombre, hay un hombre ahora que puede conocer a Dios. Qué interesante esto, verlo así, porque esto
destruye toda la postura puramente mentalista o de la razón humana, que el hombre no puede llegar a Dios por sí mismo. Acá tenemos a alguien que es un sustituto. Es nuestro hermano mayor declarado por el apóstol Pablo. Él sustituye a aquel hombre, el único que puede abrir este camino, y él lo abrió. Por eso es establecido en Hebreos, autor y consumador de la fe. Así que nosotros seguimos recibiendo de su fe, y por eso estamos pegados a Él, y por eso estamos siendo cada vez más identificados con Él. Y esto implica cada vez más podemos experimentar, no mentalizar, sino experimentar un acercamiento a Él y una experiencia de vida cada vez más intensa, solo porque estamos metidos en Él. Y metidos en Él quiere decir eso, ya no dependemos de nosotros mismos, porque nuestra razón sigue siendo la misma. No puede conocer por su cuenta a Dios. Pero la razón y el razonamiento y la inteligencia de un hombre que da testimonio de que sí es posible, entonces a través de ese hombre, no por nuestra cuenta, sino a través de Él, nosotros caminamos atrás de Él, unidos a Él, pegados a Él, metidos en Él. Él nos lleva al Padre. Versículo que esclarece esta postura de fe es: nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y quién es el Padre? Ese Dios que Él mismo le dijo a sus enemigos, los fariseos. Ese que ustedes dicen que adoran y que es vuestro Dios es de mi Padre. Interesante pensarlo. Entonces pareciera que nuestra fe va tomando ordenamiento a nuestro propio interior y vamos tomando rumbo. El hombre no puede ir a Dios, Dios tiene que venir a nosotros. Pero qué curioso, y te doy una buena noticia. Este hombre que vino y cumplió el cometido de aventurarse a acercarse a Dios para conocerlo, rompió las barreras y los muros que ataban a la humanidad, pasó, y ahora podemos exclamar: resulta ser que este hombre vino para romper toda barrera y pasar y ver con sus ojos a Dios. ¿Por qué? Porque era Dios. Por eso los cristianos, ¿a quién adoramos? Al hombre Dios. Y no nos humilla estar diciendo yo adoro a un hombre. Y puedo afirmar que adoro a un hombre y que para mí es Dios, el único. Y que el apóstol Pablo lo presenta como el rostro visible, la imagen visible de Dios invisible. Y nosotros no podemos ver a ese Dios invisible que está en él, pero sí, la fe en él nos lleva a recibir su vida. Y su vida es nuestra luz, la luz de los hombres. Y ahí se clava nuestro esquema de fe para funcionar. Ese es el motorcito que mueve nuestra vida, nuestros días. Tenemos acceso al Dios del Señor Jesucristo, hombre. Y pudo llegar Él porque cuando llegó y pagó el precio de ese hombre caído, para eso vino a la tierra, resulta que tenía el dinero suficiente, tenía los dólares suficientes para pagar semejante deuda. No estaba como nosotros los argentinos, que no tenemos con qué pagarle al fondo o al Club de París. Él pagó todo, apareció con un capital totalmente factible. Por eso Él es nuestro Salvador. Pudo pagar una deuda
infinita. ¿Por qué? Porque su capital es incontable, es infinito, es Dios. Es el dueño de todo, es el hacedor de todo, es el creador de todo. Nada se hizo sin Él, cuando Él todavía no había tomado cuerpo, que estaba en el reino de su Padre, siendo Dios en un circuito de amor del Padre al Hijo y del Hijo del Padre, por medio del Espíritu de amor, que es el Espíritu Santo de Dios. Un cuadro precioso para grabárselo y vivir como consternado, admirando esto que Él hizo por nosotros. Pareciera que esto es un principio de la teología. El hombre no puede conocer a Dios por su cuenta, unos discuten que sí, otros que no, pero nosotros ya no cabe ninguna duda, porque tenemos la experiencia de haberle conocido, de estar conociéndolo y de poder entablar una relación profunda, amistad profunda, y decirle: Señor, yo sé que vos sos para mí lo más grande. ¿Por qué? Porque empecé a caminar detrás tuyo y me hiciste pasar la barrera del sonido, la barrera de la realidad del mundo, la barrera del espacio y la barrera del tiempo. Y hoy puedo salirme de mi propio espacio y puedo adorarte y puedo entrar en tu presencia. ¿Por qué? Porque me diste vida eterna. Yo puedo entrar en la eternidad en cualquier momento. Maravilloso, ¿no es cierto? Valga entonces expresión y explicación para tener claridad de que nuestra teología es bíblica y sistemática. Pero seguimos viendo cómo algunos quieren darle una imagen diferente. Y nos encontramos con el punto del número 2 de este capítulo, de esta letra C, del capítulo 2. Y tenemos un título que dice: Dios se conoce a sí mismo. Dios se conoce a sí mismo. Quiero subrayar esto, a ver, que se pueda explicar y entender lo que pasó en Jesús. Él, dice en Filipenses, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios. Entonces, se despojó a sí mismo de ser Él igual que Dios, siendo Dios. O sea, Dios, es como que Dios se humilló a tal punto que renunció a ser Dios para ser solamente hombre. Y en los 33 años que vivió en la tierra, solo vieron a un hombre, todos los que lo vieron. Porque solo Él pudo figurar como Dios para algunos que dieron ese testimonio, como Pedro. Bienaventurado eres, Pedro, porque mi Padre te lo ha revelado. Ni carne ni sangre no puede saber quién soy. Ni mente humana puede saber quién soy usando sus sentidos y su capacidad mental. Pero mi Padre te lo ha revelado como testimonio a todos. Y cuando los judíos le dijeron: tú das testimonio de vos mismo. Y Jesús les contestó con toda verdad: yo no doy testimonio de mí mismo. Nadie le podía conocer. ¿Por qué? Porque había renunciado a aparecer como Dios delante de los hombres. Pero era Él. No se me ocurre ninguna comparación ahora como una ilustración, pero a veces también podemos ver una película o podemos leer un libro en donde hay alguien que anda funcionando por ahí en la trama central de una película o libro, que se mueve de incógnita, como dicen,
o de incógnito, como un ser misterioso que aparece, da vuelta a todo, da un giro diferente a la marcha del nudo de la cuestión, pero no se le puede conocer quién será este, anda escondido, hasta que de pronto resulta ser el protagonista de la película. Esto es a título de ilustración nada más. Jesús hizo eso. Por eso, el día que alguien capte esto y con esto haga una película, entonces será la vida de Jesús, pero no como la película que alguna vez pudimos ver, sino esta, que me parece muy difícil de captar, para darle a él una imagen de incógnito y que a la vez sea al final el protagonista de la película. Para nosotros es el protagonista fundamental de nuestra vida, porque Él nos dio vida cuando estábamos hundidos en todo tipo de pecados y nos dio la luz. Y ahora sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros, mientras caminamos en crecimiento de quién es más Él, quién es más Él o nosotros. Por esto, Él les contestó a los judíos: cuando yo me vaya, les voy a enviar al Espíritu Santo que está en mí. Y este Espíritu va a entrar dentro de aquellos que lo acepten, que crean en mí, y les va a dar testimonio de quién soy yo y de quién fui yo 33 años en la tierra, y muy pocos lo descubrieron. Maravillosa intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, que cuando creímos en Jesús entró a nosotros, se hizo la luz y comenzamos a comprender dónde estamos parados, quiénes somos, para qué vinimos, para qué nacimos y a dónde vamos. Cuadro perfecto. ¿Por qué? Porque Él terminó en la cruz diciendo: Padre, la obra está terminada. Lo que Él le correspondía hacer lo terminó. Listo, murió. Pero por esa muerte luego toma a todos como un trofeo, los demonios con Satanás a la cabeza, los presenta como totalmente vencidos y establece que su resurrección ahora le da la visión esplendorosa de que Él es Dios. Este cuadro está escondido en nuestro corazón. Tenemos que desarrollarlo un poco más para comprender que Él es el único que nos puede dar vida. Es el único que hace que nosotros digamos: puedo conocer a Dios por el Espíritu Santo que ha venido. Porque el apóstol Pablo dice: a nosotros nos ha sido dado Espíritu de Dios. Y en Juan 14 ustedes pueden encontrar cuando Él dice: cuando venga el Espíritu Santo, cuando reciban el Espíritu Santo de la verdad. Nosotros estamos en el espíritu de la mentira mientras no creemos en Jesús. Ahora estamos bajo el espíritu de la verdad. Y que si buscamos y nos ponemos firmemente dispuestos, bien dispuestos, Él nos guía, nos lleva, nos muestra, nos orienta. Vemos la luz y conocemos que ahora estamos en la verdad, que estamos guiados hacia el conocimiento de toda la verdad, dice el texto. Y agrega el texto una tercera porción de esta obra del Espíritu Santo. Y conocerán aún las cosas que vendrán. Así que estamos viviendo entonces en una teología bíblica y sistemática, con el entendimiento de lo que nos dice la palabra y con una perspectiva de tener aquí en la tierra, tocar la vida eterna que está en nosotros. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, Juan 17, y a Jesucristo que ha venido, enviado por ti. Hermoso cuadro para que podamos continuar, no especulando, sino meditando este camino del conocimiento
del esquema de por qué vino Jesús y a qué vino. A pagar una deuda impagable. Así que entonces, nos encontramos que en la Escritura misma, acá lo pone el texto que estoy siguiendo, 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vale decir que Dios tiene un conocimiento a fondo de su propia personalidad. Según el mismo texto, este conocimiento ha sido revelado en los suyos por el propio Espíritu Santo. O sea que cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué podía mostrarnos? ¿Quién fue ese hombre? ¿Qué llevaba adentro? Estuvo escondido 33 años para poder hacer la obra que cualquier hombre que la hubiera hecho no hubiera podido pagar un centavo. Porque solo tenía pesos como los argentinos. Él tenía dólares, libras esterlinas. Él tenía la riqueza infinita, pero no lo mostró porque no vino a eso. Pero el Espíritu Santo que recibimos vino a eso a nosotros, a mostrarnos quién era Él. Y dijo, otro vendrá y dará testimonio de mí. Qué hermoso es encontrar esta postura para decir, Señor, yo me rindo a tus pies ante semejante cuadro, porque nunca había entendido cuánto me amaste y que pudiste hacer esto por amor. Y se humilló hasta lo sumo y se cayó la boca, porque dice Isaías, y no habló, enmudeció en medio del dolor y sufrimiento, porque Él tuvo como lo más grande su misión y su pacto con su Padre. Nosotros no podemos hacer pacto con Dios, pero Él sí hizo un pacto con el Padre, que a través del Espíritu Santo que estaba de acuerdo en esto, Él iba a hacer la obra que ningún hombre podía hacer, ofrecer su sangre. Y en la sangre, dice la Biblia, está la vida, aún de los animales. Cuando Él ofrece su sangre, ¿qué pasó allí? El Padre, ¿qué sangre, qué vida encontró en esa sangre? La vida divina que Él mismo tenía. O sea que esa vida divina que la tenía Jesús en la sangre, porque eso es lo que establece la Escritura, la vio el Padre y dijo, esta es sangre de hombre, pero es vida de Dios, es mi vida. ¿Listo? Saldada la deuda, porque esto se pone a mi nivel. La ofrenda de la vida de Jesús fue tan alta, de tanto nivel, que el Padre se satisfizo y dijo, no me deben nada. Entonces, la paga del pecado ya está saldada. Él pagó todo. Y no le costó nada más que la muerte. Porque cuando el diablo lo quiso llevar al infierno como que era hombre, Él le sacó la credencial al diablo y le mostró que era Dios. Y el diablo quiso huir, pero no pudo. Ya estaba prisionero de la derrota. Y por eso el apóstol Pablo, en una imagen preciosa, dice, y tomó a estos enemigos y los exhibió delante del trono de su Padre. Qué victoria que tenemos, qué grande revelación que nos da la palabra. Por eso, acá viene lo que realmente nos tiene que quedar como el saldo de nuestros pensamientos de acuerdo a las Escrituras. Vale decir, viene en 1 Corintios 2:10, que Dios tiene un conocimiento a fondo de su propia personalidad. Según el mismo texto, este conocimiento ha sido revelado a nosotros, los suyos, por el propio Espíritu Santo, el que estaba en Él. Él murió en el cuerpo, resucitó en el cuerpo, pero el Espíritu Santo que estaba en Él ya no era necesario, se independizó de Él. Él fue glorificado, exaltado y sentado al trono a la diestra de su Padre.
pero el mismo Espíritu, Él lo envió. Yo enviaré. Y dice, no os dejaré solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué consuelo vivir así. ¿Cómo estás viviendo, mi hermano? Él está presente en nosotros. Así que no es porque lo sientas, sino porque lo aceptes y digas, Señor, no me queda otra cosa que darte gracias. Porque en medio de mis tormentas y mis cosas, la obra tuya sigue adelante. Aunque aún yo me niegue, tú igual me amas y me sigues considerando. Porque lo que tú me regalaste está en mí. Que yo sea indigno es otra cosa. Y que yo me comporte indignamente es otra cosa. Pero tu dignidad no ha sido tocada. Y ahí cabe inmediatamente un punto de arrepentimiento y decirle, Señor, perdona mi frialdad, perdona mi indiferencia, perdona mis carnalidades. Señor, ten en cuenta que esta es mi naturaleza. Y te cabe lo de Pablo, con aquello de, Señor, ¿qué hay en mí? Que lo que no quiero, eso hago. Habiendo comprendido cuánto me amas, yo igual me distraigo, me voy por el frío hielo de los témpanos. Pero vuelvo a ti, qué linda palabra. Que esta palabra y que esta tarde te lleve a este punto. Señor, yo quiero volver a ti, quiero volver a tus pies en esta hora. Otro punto, el número 3, nos habla de conocimiento innato y conocimiento adquirido. La semilla del conocimiento innato de Dios en el hombre fue sembrada ya por Platón, puesto que esta idea pertenece más a la filosofía que a la teología. Platón, filósofo griego, ¿no? Él hablaba de las ideas innatas, que nosotros conocemos las cosas y todo lo que está a nuestro alcance, sensorial, los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que tocamos. Todo eso hace que conozcamos las cosas, pero es porque todo este conocimiento forma un concepto y este concepto es como que está guardado en nuestra mente, se despierta y lo aplicamos, lo cual no es así. Nosotros formamos el concepto y lo aplicamos, pero esto no despierta conocimiento de Dios. Es cierto que nosotros formamos conceptos y luego decimos que conocemos esto y aquello, pero no lo podemos aplicar al conocimiento de Dios. Por lo tanto, el conocimiento innato, dice, la semilla del conocimiento innato de Dios en el hombre fue sembrada por Platón. Y puesto que esta idea pertenece más a la filosofía que a la teología, Cicerón en su obra, otro filósofo, escritor romano, Cicerón en su obra De Natura Deorum, que quiere decir de la naturaleza de los dioses, desarrolla aún más esta doctrina. Descartes fue el que enseñó primero en la filosofía moderna este punto. La teología de Hegel fue quien la desarrolló y la idealizó, llamándose a esto el idealismo hegeliano. Barth niega el conocimiento innato de Dios. En síntesis, él dice que la teoría de Dios es innata en el sentido que se adquiere espontáneamente bajo la influencia del semen religionis. O sea, esto no es así. Llevamos una marca de haber tenido contacto con la trascendencia, pero también llevamos la respuesta a esa marca, que es ¿y qué pasó después que yo quedé totalmente turbado, ciego y perdido? Y que no viene por el razonamiento posterior. O sea, dos cosas. El conocimiento de Dios innato no existe. Se perdió en el pecado de Adán. Y el conocimiento adquirido, puedo adquirir conceptos, ideas, idealismos, pero no tengo un encuentro personal con Él. Así que, muy bien, entonces,
No podemos aceptar nosotros ni una forma ni la otra. Nosotros no tenemos conocimiento innato, ni tampoco tenemos conocimiento estudiado. Como que estudiando vamos a llegar a conocer a Dios. Y terminamos diciendo, sino que solamente podemos adquirir ese conocimiento, ponga bien atención en este detalle, con la participación de los dos. Por un lado es innato el soplo de Dios a su imagen, pero por otra parte la adquisición de este conocimiento de Dios viene por la relación que se tenga con la persona del Señor Jesucristo. Y caemos entonces en lo explicado anteriormente con respecto a para qué vino Jesús. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan, capítulo 1, versículo 18. Ya está todo arreglado. Con este versículo terminamos y redondeamos la obra de Jesús. Y podemos gozarnos en que todo esto, si yo me abro mi corazón, todo esto se refresca de tal manera que me siento vivo, aunque haya estado en un pozo de oscuridad antes de escuchar todo esto. Queridos hermanos, pueden escribir en los comentarios todas sus preguntas e inquietudes y en la próxima oportunidad le estaremos contestando. Que el Señor lo bendiga.